Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Iramizar, soy del curso 1102 y este es mi video sobre la catástrofe neoliberal. Entonces, la catástrofe neoliberal empieza en el año de 1929 con la crisis de Estados Unidos, la crisis del 29, en donde, como ya lo sabemos, gracias a que Estados Unidos salió triunfante de la Primera Guerra Mundial, llegó a generar lo que era el compre y pague después, en donde llegó también a influir mucho en lo que era Europa, donde gracias a esto se tuvieron que cerrar muchas empresas y muchas personas tuvieron que estar en lo que es en pobreza absoluta, donde gracias a esto gracias a esto hubieron muchos conflictos en lo que era gran parte de Estados Unidos y que llegaron a influir mucho en Europa. También se ve que gracias a esto Estados Unidos también, gracias a la escuela de lo que era de allá de Estados Unidos, de la escuela de Chicago, empezaron a, por decirlo así, experimentar en Chile, donde crearon una dictadura del neoliberalismo, mejor dicho, en donde hubieron, por decirlo así, muchas conflictos entre estos países, entre Chile, en donde había un 365 PIB de aumento, entonces de inflación digo, en donde era muy alto y había grandes niveles de pobreza, en donde la mayoría, el 40% de las personas de estos países eran pobres, en donde los ricos se hacían ricos gracias a los pobres, donde gracias en el video se veía que estos mismos ganaban sus ingresos, ya que los pobres no podían generar grandes ganancias, en donde se decía que la mayoría de sus salarios mínimos se iban en lo que era el pan y en leche, y que tomar leche era un privilegio del andar en bus. Pero no se quedaron solo ahí, gracias que en Argentina también hubieron estos experimentos, también haciendo lo que era esto de probar con estos países. Pero sin embargo, también es importante resaltar que aquí hubieron, por decirlo aquí en América Latina, hubieron grandes comisiones bajo un origen de una escuela en donde su poder político industrial de sucesión era de importaciones. Entonces, estas escuelas influyeron en la economía de acá de Colombia hasta la aparición del neoliberalismo, en donde el neoliberalismo llegó lo que era con más impuestos y como más control de las cosas. Entonces ya las personas tenían que tener ciertas cosas para comprar y no y no y no en las depresiones que estos países llegaban a tener y que sostenían el subdesarrollo de los países que se deben a sus condiciones internas y estructurales. También, como ya lo sabemos, los países desarrollados crean condiciones de cierta dependencia a los proveedores de materia prima, como somos nosotros. O sea, nosotros nos creamos esa dependencia, digamos, como lo es Colombia hacia Estados Unidos, con lo que sería la compra del café y en los ciertos productos que nosotros también exportamos. Y pues como necesitamos que Estados Unidos nos compre, entonces también se necesita que sea un poquito más barato para que podamos llegar a competir con lo que es Brasil y también llegar a tener esos beneficios con los que llegan las exportaciones, los cuales no se reinvierten, sino que se transfieren a los grandes ingresos que puede llegar a tener un país. Entonces, son necesarias esas reformas en las que llegue la industrialización, en donde podamos tener esas situaciones importantes con visión hasta hacia, no sé, la industria naciente. Esto es una política de crecimiento, frena, lo que frontalmente el neoliberal es expandir la economía
hacia afuera, buscando la plena libertad de mercados, en donde vemos que, como ya lo sabemos, que el rey de este gran monopolio, lo que vendría siendo China y estos grandes países de aquí, gracias a que exportan lo que se puede llegar a decir mayoritariamente todo, a unos niveles de dinero pero muy baratos, y en donde también está lo que vendría siendo un poquito Alemania, que le llega de pronto a montar un poquito de competencia a Estados Unidos en sus exportaciones, pero también se crean lo que es los aranceles. Entonces, gracias a esto, los países crean ciertos impuestos a la entrada de lo que serían los productos que vienen de otros países, de las importaciones. Pero con esto se crea también la globalización, la libre mercado, en donde los ricos se hacen más ricos y los pobres pues lamentablemente más pobres. Entonces también para estas estructuras se lucha contra la inflación, donde como ya lo sabemos en Bogotá, aquí en Colombia, pues se trata, digamos, de no haber, que no se aumente lo que vendría siendo la deuda externa, y que, digamos, se porta el ejemplo de que no se puede subir mucho al salario mínimo, porque también el dinero se subiría a la canasta familiar, y las personas que, digamos, ahorita ganan un mínimo no podrían comprar con 1 millón de pesos o 2 millones lo que hoy pueden comprar para su canasta familiar, en donde el dinero ya no valdría lo que vale hoy si hubiera una inflación así. Entonces, con estas herramientas monetarias también se trata de buscar los subsidios y liberación de precios, como lo afirma Friedman, ahí aparece en el video, que son profundas reformas las cuales tratan, digamos, de una estructura tributaria, en donde también tratan de distribuir muy bien los ingresos de un país. Entonces, pese que no se puedan conceder al estructuralismo, nunca se llegó tan esperado desarrollo, y fue quien recomendó la rectificación al tratar de aumentar las exportaciones y el bajar las importaciones, como lo sería en caso lo que es Japón y grandes de aquí de Asia. Entonces, el neoliberalismo es propulsor también del gran desarrollo alcanzado en, como ya lo vimos antes, Chile, ahora también Chile, y en otras regiones de lo que sería el mundo. Pero acá en Colombia llegó gracias a que como, sí, como mandatario de la nación, César Gaviria continúa en el gobierno, aunque con algunas pésimas, digamos, actitudes, tratando de tener cierta coherencia de lo que podía llegar a tener. Entonces, entonces, gracias a esto, las personas pueden llegar a asesorar de sus ingresos, y también vemos que Colombia pudo salir a flote gracias a lo que exporta hacia Estados Unidos, hacia lo que sería Europa también. Pero como vemos, se extiende gran intervencionismo por parte de Estados Unidos, en donde trata de manipular muy bien sus precios y el no comprar de lo que no hace falta, controlando el gasto público de sus ciudadanos, y el no privatizar, digamos, lo que sería sus empresas. También se veía que lo que era una parte de España, en algún tiempo se llegó a privatizar todas estas empresas, en donde no había un control, donde se explicaba que el privatizar del privatizar las empresas no obligatoriamente tendría que estar bajo un régimen o muy bien controladas, ya que se pueden llegar a sacar muchos ingresos de esto. Se veía que en ciertas partes de este continente, pues las empresas sí tenían un cierto porcentaje, pero no eran privatizadas. Así que se buscaba que hubiera una economía libre, pero como ya lo vemos en la actualidad con esta, digamos, con esta crisis que estamos pasando, con esta pandemia,
No sabemos cuántos años lleguemos a retrasarnos en la economía y cómo llegue a afectar a nosotros aquí en Colombia, mayoritariamente a los pobres y a los vendedores ambulantes. Y no sabemos si lleguemos a retroceder muchos años en lo que hemos avanzado. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Santiago Iramizar del curso 1102. Gracias.